Bienvenidos queridos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos un invitado muy especial con nosotros. Algunos ya lo han de conocer, al verlo ya lo reconocen, otros quizás todavía no. Pero se lo vamos a presentar este día para que conozcan un poquito del tema que nos trae a conocer a Proyecto Dominus Tecum. Les presentamos a nuestro querido hermano Mauricio Saeta. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo te encuentras? Hola Mario, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los que te siguen en Proyecto Dominus Tecum. Es para mí un placer pues llevar a cabo este programa y que sea todo siempre lo que hagamos por la honra del santo nombre de Jesucristo, la gloria del Padre y la salvación de las almas. Un saludo para ti desde Medellín, Colombia. Muchísimas gracias, Mauricio. Un saludo también a todas las personas de Medellín que nos están viendo en este momento, a todos nuestros hermanos colombianos y a todos los demás que nos sintonizan para este programa. Bueno, Mauricio, vamos a arrancar entonces con el tema de ahora. Quiero decir a nuestros hermanos que lo que vamos a platicar hoy va más allá de algo que de repente a Mauricio se le ocurrió y por eso lo está diciendo, o otra persona de repente le vino una idea y dice, yo creo que esta idea puede ser, o alguien tuvo quizás que de repente una revelación de que él cree que el Señor le habló y dice, no, o sea, todo lo que vamos a plasmar acá, todo lo que se va a hablar es con base bíblica. Todo es un estudio bíblico preparado que nos trae nuestro hermano Mauricio para poder comprender un poquito en el tiempo en el que nos encontramos, saber por qué razón es el final de los tiempos, cómo se va a ir desarrollando todo este proceso. Y yo creo que este es un tema que muchos nos han preguntado y que muchos quieren saber. Hermano, ¿cómo es este proceso de la venida del Señor? ¿Cómo es esto de que de repente hablan del aviso, que les hablan de que estamos en el final de los tiempos? Y todo lo que han podido ver, que hay revelaciones privadas, que se habla del anticristo, del falso profeta, de la venida del Señor, de la tribulación. Entonces, para que tengan una comprensión de todos estos temas, hemos traído a un profesional en el área, alguien que ha tenido mucho tiempo para poder estudiar, para poder preparar esta temática y esta ponencia especial que nos trae este día, y que ustedes puedan tener una mejor comprensión de todo esto. Así que le voy a ceder la palabra a mi querido hermano Mauricio para que comprendan de qué es exactamente lo que estoy hablando. Muchas gracias, Mario. Comienzo con una frase de uno de mis grandes profesores, que es el sacerdote Leonardo Castellani, que decía que la parucía es a la vez imprevisible y previsible, se hace inminente a medida que se aproxima. Claro, es imprevisible porque nadie sabe la fecha, pero él dice que además es previsible en el sentido de que mientras más cerca está, más se hace patente que está próxima. A mí me sucedió hace varios años, un poco más de 5 años, algo extremadamente inusual. Dios me saca del mundo y me hace ver que ya no estamos en tiempos de llevar la vida como la veníamos llevando, o sea que estamos viendo tiempos inusuales, extraordinarios, y comienzo yo un proceso de descubrimiento bíblico, de investigación bíblica que comienza, bueno, la comencé con mi consagración al Inmaculado Corazón de María por la profecía, hasta poderlo comparar yo con un hambre mayor a la del cuerpo cuando llevas varios días sin comer. Como resultado, digamos, de ese ímpetu, esa inquietud, esa fuerza dada, pienso yo, pues, por el Espíritu Santo, para dedicar varios años de mi vida al estudio de las profecías bíblicas proféticas, hasta un punto donde el Señor me hizo ver que era tiempo ya de comenzar a compartir todo aquello que había recibido o que había logrado ver. En resumen, digamos, para comenzar ya por el final, es muy interesante, y es que la parucía no puede ocurrir en ningún caso después del año 2028. Pues el año exacto posiblemente no se sabe, no lo sepa nadie, pero sí se demuestra bíblicamente, y ese fue uno de los estudios bíblicos a los que más tiempo le dediqué al principio, de que tiene que ocurrir necesariamente antes del 2028, o sea, puede ser 2028, 2027, 26, 25, 24, 23, pero no puede ser 2029 y más allá. Eso nos crea una conciencia impresionante porque significa que ya no hay tiempo para las cosas usuales como veníamos llevando la vida. Por ejemplo, si una persona quisiera ahora comenzar a estudiar una carrera universitaria de cero, o comprar una segunda casa para tener de qué vivir de un alquiler cuando sea mayor, cuando sea viejo,
pues ya no estamos en los tiempos de tomar decisiones a mediano o largo plazo porque los sucesos se nos están viniendo encima. Y lo que hemos estado viendo en estos últimos años, Mario, es que los sucesos que estaban predichos en el Apocalipsis se han ido comenzando a cumplir poco a poco frente a nuestras narices, lamentablemente sin que la mayor parte de los católicos se estén dando cuenta, se estén percatando de ello. ¿Por qué? ¿Por qué no se está percatando la gente de ello? Pues hay una frase muy importante desde el primer Papa, en nuestro querido apóstol San Pedro, que dice en su segunda epístola que las profecías son como lámparas que lucen en lugar oscuro, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que si la gente no ha estado en vela estudiando la Biblia, estudiando las profecías, está como en un lugar donde no hay ninguna luz. Es decir, no comprende el tiempo en el que estamos, no comprende el tiempo que precede, que antecede a la segunda venida de Cristo. Entonces, a esos, a los que no estén en vela, a los que no estén estudiando las profecías para comprender el momento presente, les va a llegar como un ladrón, porque así lo dijo Jesús, ¿no? Si no estás en vela, dice el Apocalipsis 3 dice, si no estás en vela, vendrá a ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pues, Mario, todo el que no está estudiando la Biblia, las profecías, le va a caer todo encima de manera inesperada, es decir, como ladrón en medio de la noche. Y perdona que te interrumpa, Mauricio, pero tú acabas de mencionar algo bien importante, algo muy, muy importante. Aquella persona que no se prepara, que no estudia la Biblia, que no se informa de las profecías, de las revelaciones bíblicas, lo va a agarrar desprevenido. Y es muy cierto, hoy últimamente observamos que las personas están un poco desorientadas, quizás se apoyan en ideas, en revelaciones. No estamos diciendo que las revelaciones privadas no sean malas o sean condenadas o algo. Ya sabemos lo que dice el catecismo sobre las revelaciones privadas. Pero cuando ponemos una mayor importancia o relevancia encima de una revelación privada por la revelación pública que Jesucristo hizo en su palabra, lógicamente se pierden tal cual como tú has mencionado. Y me alegra mucho que lo mencionemos porque queremos hacer hincapié y conciencia a las personas que para poder prepararse realmente en este final de los tiempos, si no nos apoyamos de la palabra del Señor, es como que estuviéramos en el aire, no estamos en una base sólida y en cualquier momento, como tú bien has dicho, viene el ladrón y nos encuentra en un mal momento, nos encuentra en una situación inesperada que quizás no sabíamos que era ya y tú ya nos estás adelantando además que según tus estudios hay ya un límite de tiempo. Ahí puede venirse durante estos años que has mencionado, pero que quizás no va a pasar de ahí, ya nos vas a mencionar por qué razón, según los estudios que has hecho, no puede pasar de 2028 el tema de la parucía, pero sí es bien importante que tomemos conciencia de lo que se está diciendo, porque si no nos preparamos, si no estudiamos, si no nos interesamos por la palabra del Señor, por la sana doctrina, cualquiera nos puede engañar o nos puede vender o decir una idea y las personas se van a quedar en el aire, ¿verdad, Mauricio? Y yo quiero reforzar una cosa muy importante que has dicho, y es parte del hecho de que haya mucha confusión y mucho error y que las personas se dejen confundir por cosas que no son, es la falta de preparación, muchas veces debido a que los católicos no hemos dado la importancia que tiene el catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen, la base del magisterio, ¿no? Y ahí en los numerales 65, 66 y 67 se dice algo fundamental, y es que toda profecía privada tiene que estar supeditada a la revelación pública, es decir, a la Biblia. Y dice también que la revelación privada no puede superar a la Biblia, no la puede aumentar, solamente la puede ayudar a comprender mejor o a vivirla con mayor plenitud en un momento de la historia. Si, por ejemplo, la Virgen María en Garabandal nos vino a hablar del aviso, pues la misma Virgen María en esa revelación privada no puede traer, eso es lo que dice el catecismo, eso es lo que dice el magisterio, no puede traer una nueva revelación. Entonces, ¿qué hace María en Garabandal al hablarnos el aviso? Referirnos a algo que estaba en la Biblia, pero que no habíamos visto, no habíamos sabido comprender o ver. Entonces, toda revelación privada, lo primero que deberíamos hacer nosotros es contrastarla con las Sagradas Escrituras, porque si no está en la Biblia, entonces no es verdad esa revelación. Y continuando con el tema de la preparación que significa para nosotros estudiar las Sagradas Escrituras para permanecer en vela y para que no nos agarre todo como un ladrón, quiero hacer
énfasis en una cita importantísima, Mario. Lucas 12, del 54 al 56. Es un reclamo muy fuerte que le hace Jesús a los fariseos, a los doctores de la ley de su época, y les dice así: cuando veis una nube allá en el horizonte, sabéis que en la tarde va a caer llovizna, o si veis, no, el cielo nublado, saben que va a caer bochorno. Y les dice con dureza: hipócritas, sabéis explorar el aspecto del tiempo climático, ¿cómo no exploráis pues este tiempo? ¿Qué es lo que les está diciendo a ellos? Ellos, siendo los doctores de la ley, los sabios, ¿no? Los que se suponía que conocían las escrituras y tenían que enseñarlas al pueblo, porque recordemos que en este tiempo, primero, no existían los libros como ahora, que cualquiera los tiene. Casi nadie tenía las Sagradas Escrituras y casi nadie sabía leer, con lo cual era una gran responsabilidad en ese momento, sobre todo sobre los maestros de la ley, sobre los fariseos, sobre los escribas, en conocerla para enseñarla al pueblo. Entonces ellos ni lo hacían ni lo enseñaban, era una doble falta. Pero ¿qué es puntualmente lo que Jesús les reclama? Que por no haber ellos estudiado las profecías que anunciaban el Mesías, inclusive, Mario, se podía saber por Daniel 9 el tiempo aproximado de la venida del Mesías, porque estaba establecido en 483 años bíblicos o proféticos desde un decreto famoso que ocurrió en el 14 de marzo del año 445 a.C., conocido como el decreto de Artajerjes, con el cual se le da a Nehemías, ¿no? Y al pueblo en esa época, tanto el decreto para reconstruir Jerusalén como la madera y los fondos para llevar a cabo eso. Ese decreto es fundamental porque había sido predicho por Daniel, y la profecía de Daniel dice que partiendo de ahí, 483 años para la muerte del Mesías. Entonces, si se sabía cuándo iba a morir el Mesías, pues se sabía más o menos, contando hacia atrás, más o menos en qué época iban a ser. Y la gente en la época de Jesús sabía que estaba por nacer el Mesías. La inmensa mayoría no, los escribas y los fariseos no, Mario, pero sí lo sabían algunas personas. O sea, Zacarías, por ejemplo, Juana y Joaquín, Juan Bautista y otros sabían que estaba por llegar. De hecho, María sabía que estaba el tiempo cercano y había pedido ser no la madre de Dios, o sea, no la Virgen prometida en Isaías 7:14. No, María era tan humilde que había pedido ser la esclava o la sierva de esa gran mujer que sería la madre de Dios. ¿Por qué lo digo entonces? Si habían personas que sí estaban esperando el Mesías, más o menos por esa época, era porque estaban en vela, porque conocían las profecías y pudieron predecir el tiempo, no el tiempo climático, el tiempo de la primera venida. Entonces, ¿qué es lo que le está reclamando realmente Jesús a los fariseos y a los escribas? Le está diciendo que si hubieran explorado las profecías, hubieran conocido el tiempo de la primera venida y hubieran comprendido que el que les estaba hablando era el mismísimo Mesías anunciado por la ley, por los profetas y por los salmos. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros? Y ya con esto cierro esta idea, porque la Biblia le habla a los hombres de todos los tiempos. Entonces no nos interesa tanto qué le decía esa cita a los escribas o fariseos, sino que él nos dice a ti y a mí hoy. Esto es lo que nos dice Mario. Si nosotros no estamos explorando las profecías bíblicas, no vamos a comprender el tiempo de la segunda venida, que es el que nos corresponde a nosotros explorar. Es decir, el que no esté en vela estudiando la Biblia no va a comprender que la parucía está encima de nosotros, está a la vuelta de la esquina, pocos años, y le va a llegar todo como ladrón en medio de la noche. Has hecho una reflexión verdaderamente interesante. No hay duda de que la palabra que has traído se ajusta perfectamente y es una llamada de atención para todos, porque ahorita que estamos recibiendo este mensaje y que nos están diciendo que nos preparemos, en verdad preparémonos, en verdad dediquémonos a la lectura de la Biblia, dediquémonos al estudio, dediquémonos a entregarnos en oración al Señor, porque se puede repetir la historia y puede volver a suceder que las personas se quedan en el aire, se les está advirtiendo, se les está diciendo cómo enterarse, cómo darse cuenta, cómo prepararse, y pues se han quedado en el aire, se han quedado estancados. Pero bueno. Ahora, con respecto a tus estudios, Mauricio, tú mencionas este lapso de tiempo a quizás un límite, un tope como 2028. ¿Cómo se viene dando este proceso? ¿Cómo podemos irlo observando en la palabra?
¿Y cómo has llegado a este estudio para decretar que en este tiempo no puede superar este año, no puede superar ese 2028, que puede darse 2025, 2026, como habías mencionado, pero que no pasa de ahí, de ese margen? ¿Y qué es lo que va a ir aconteciendo acorde a lo que tú has podido encontrar en tus estudios? Ok, primero, para responder a tu pregunta, primero aclarar que cuando digo que la parucía no puede ocurrir después de 2028, sino en el mismo 2028 o antes, no significa con eso, Mario, que no puedan suceder cosas después, porque la parucía no es lo último. Se demuestra bíblicamente en muchas partes de la Biblia, en los discursos escatológicos de Jesús y sobre todo principalmente en el Apocalipsis se demuestra que desde la parucía hasta el juicio de las naciones todavía suceden una gran cantidad de cosas. Entonces, cuando yo digo del 2028 fecha límite, no es para el juicio de las naciones ni para la instauración del reino. Eso podría ser quizá en 2030. Bien claro para que no haya ninguna duda. Fecha tope 2028 es la parucía, que es el arrebatamiento, como lo vemos en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que dice, de dos hombres que estén en el campo, uno será tomado y uno será dejado. De dos mujeres que estén moliendo el trigo, ¿no? Moliendo para hacer la harina, una será tomada y otra será dejada. Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento, que algunos llaman rapto. A mí no me gusta la palabra rapto, porque cuando uno la busca en la Real Academia Española, rapto tiene una connotación negativa y como que es en contra de tu voluntad, normalmente para un fin sexual o de dinero, ¿no? De extorsión. En cambio, el arrebatamiento tiene una connotación positiva, es decir, tú quieres, deseas, anhelas ser arrebatado. Entonces, el arrebatamiento es bíblico, no solamente está ahí en estos discursos escatológicos de Jesús, está también en las cartas de Pablo, en Tesalonicenses y en Corintios, y eso es justamente la segunda venida, o sea, el momento donde dice la Biblia, dice Jesús, que se aparecerá en las nubes con los ángeles y los santos, justo después de la resurrección de los muertos, y reunirá a sus elegidos de los cuatro extremos, o sea, de los cuatro puntos cardinales, al encuentro con él en los aires. Eso es la parucía, el arrebatamiento, y es la primera manifestación, digamos, asociada a la segunda venida. Esa es, Mario, la que tiene fecha tope 2028. Ahora, ¿de dónde sale la fecha? ¿De dónde sale la certeza bíblica absoluta y sin ninguna duda de que la parucía tiene fecha tope? Y lo asocio a tu pregunta sobre las señales que estamos viviendo y desde cuándo. Estaba profetizado en la Biblia que el pueblo de Dios iba a ser dispersado por todo el mundo por no haber sido fiel a la primera alianza, o sea, a la alianza que estableció con Abraham y que después ratificó, pues no solo con Isaac y Jacob, sino con Moisés en el monte Sinaí, ¿no? El pueblo no permaneció fiel a la alianza y por no permanecer fiel a la alianza, Dios los dispersa por todo el mundo. Esa advertencia la mandó Dios pues más de una vez, muchas veces, más bien se podría decir que se cansó de advertirlo, lo advirtió a través de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, es decir, les decía que si no se convertían, si no dejaban la idolatría y no regresaban su corazón a Dios, los iba a dispersar por todo el mundo. Pero también estaba predicho en varios profetas mayores y menores que iban a ser regresados a vuestro suelo. Cuando dice Jesús vuestro suelo, está haciendo énfasis en que fue Él el que se los dio, o sea que sí tienen derecho a esa tierra, les pertenece, porque fue Dios quien se la dio. Entonces, después de esa diáspora de casi 19 siglos, se da el primer brote de la higuera, que es lo que marca el inicio de la generación de la higuera, que comienza justamente el 14 de mayo de 1948, que es el día en que se cumple Isaías 66:8, en el cual decía Isaías, ¿quién vio cosas semejantes? ¿Quién oyó tal cosa, tal portento? Es creado un país en un solo día. O sea, nace una nación de una sola vez. Esa profecía que estaba, imagínense, en Isaías, con 2600 años de antigüedad, o sea, tenía 26 siglos escrita en Tanaj y después, pues, obviamente en la Biblia, se cumple exactamente el 14 de mayo de 1948. Y lo interesante para que se comience a ver la manera tan precisa, Mario, como Dios escribe la historia de los hombres, estaba predicho en Ezequiel 3, del 3 al 6, con una precisión absoluta, precisa, matemática, que ni lo imaginamos, lo precisa que es. Te la resumo así.
907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico se cumplen exactamente el 14 de mayo de 1948. Son 2520 años bíblicos o proféticos. Y en resumen, es como sigue. En Ezequiel 3, Dios les da el castigo por su idolatría, ¿no? Por su impiedad, por su alejamiento del corazón a Yahvé, y les da un castigo de 430 años. Los primeros 70 años del castigo se cumplen en Babilonia, entonces quedan solo 360. ¿No? Y, bueno, ya solo quedan 360. Pero resulta que en el libro Levítico dice claramente que si el pueblo no se enmienda después de un castigo, lo multiplica por 7. En resumen, lo que ocurrió, Mario, fue que los 360 años que quedaron de castigo, después de terminar los primeros 70 en Babilonia, los 360 restantes se multiplican por 7, porque después del cautiverio en Babilonia, el pueblo no se convirtió, no regresó su corazón a Yahvé y no se enmendó. Entonces los 360 se convierten en 2520, que van exactamente, Mario, y para mí, cuando el día que descubrí esto, creo que es el hallazgo más grande de toda mi vida, van exactamente desde el día en que terminó el cautiverio babilónico, es decir, el día en que Zorobabel y Esdras salen de regreso a Jerusalén a reconstruir las murallas, hasta el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué es relevante esto? No solo porque se ve la manera tan exacta y precisa como Dios escribe la historia, sino porque Jesús había dicho claramente en sus discursos escatológicos que mencioné antes, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, que desde el momento en que comenzaron a brotar los brotes, no pasará la generación hasta que todo esto suceda. Una generación son 70, 80 años, lo establece claramente el Salmo 90. Entonces, la generación en la cual comienzan a brotar las hojas es la generación que nace en el 48. Pero Jesús dice en su misma parábola que para que las hojas broten, primero tienen que ponerse tiernas las ramas. ¿Qué significa que las ramas se ponen tiernas, Mario? Que por muchos siglos el Imperio Otomano tenía todo pues el norte de África, Medio Oriente y una parte de Europa, y resulta que no podía volver a crearse el Estado de Israel. O sea, esto que te mencioné antes de Isaías 66:8. ¿Quién ha visto tal cosa? ¿Es dado a luz un país de una sola vez? Esa profecía de Isaías no se podía cumplir mientras existiese el Imperio Otomano. O sea, mientras toda la zona de Palestina estuviera en manos de musulmanes, ¿no? En manos del Islam. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en la Primera Guerra Mundial, uno de los resultados o de las consecuencias es que desaparece el Imperio Otomano, cae el Imperio Otomano, y esa región de Palestina queda como una especie de tierra de nadie. Es decir, ya no hay un imperio que se la adjudique en pertenencia. Y se declara un año antes de terminar la Primera Guerra Mundial la Declaración de Balfour, que es una especie de permiso o de visto bueno del gobierno británico, que por muchos años fue como el policía del mundo. El gobierno británico le dice al pueblo judío que tienen su apoyo, su respaldo de que los judíos que quieran regresar a Palestina lo pueden hacer. Claro, con esa declaración de Balfour, que es de 1917, comienzan a llegar, al acabar la guerra mundial, cantidad de judíos, pero no a un país, sino a la región de Palestina. ¿Por qué? Porque el policía del mundo, el Imperio Británico, o sea, el Reino Unido les dijo que pueden hacerlo, entonces con el apoyo de ellos comenzaron a llegar. Eso significa que las ramas se ponen tiernas, o sea que se dan las condiciones para el cumplimiento de la profecía. Se decía, los reuniré de todas las naciones de la tierra, eso está en Ezequiel 36 y en otras partes, hasta el día exacto que se cumple Isaías 66:8, que es que nace un país de una sola vez, en un solo día, como lo había dicho Ezequiel, perdón, como lo había dicho Isaías 66:8, y se cumple, como ya venía diciendo, el 14 de mayo de 1948, que es el día en que se cumplen 2520 años bíblicos proféticos, que son 907.200 días exactos de que tenía el cautiverio de Babilonia. Y ya para terminar, si desde el 14 de mayo de 1948 contamos 70, 80 años, que es una generación, y Jesús dijo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda, eso nos deja en el rango que va, Mario, en el rango, en la década, que va de 2018 a 2028. Ahora, Jesús dice, no pasará todo esto hasta que todo esto suceda. No pasará esto hasta que todo esto suceda. ¿A qué se refiere no pasará todo esto? Se refiere a lo que él está explicando en Mateo 24. Se le está explicando
la parucía y las cosas que anteceden a la parucía: guerra, peste, hambre, persecuciones, falsos profetas. Él dice, él explica todas esas cosas y dice, todas estas cosas que terminan con la parucía, es decir, con el arrebatamiento, uno será tomado, uno será dejado, una será tomada, una será dejada. Todas estas cosas que terminan con el arrebatamiento o parucía no pasarán hasta que, perdón, eh, ocurrirán antes de que se cumpla la generación esta. ¿Cuál? La generación que vivió el primer brote, que es la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del 48. El segundo brote, ya lo digo como complemento porque no es tan relevante, pero como complemento lo digo. El segundo brote es que cuando se crea el Estado de Israel en el 48, todavía Jerusalén estaba del lado musulmán, del lado palestino. Es decir, ellos crearon un Estado de Israel muy chiquito. En la Guerra de los 6 días de 1967, exactamente en el tercer día de la guerra, es decir, el 7 de junio de 1967, ellos recuperan Jerusalén. Después de una batalla muy fuerte de varias horas, toman Jerusalén y llegan al Muro de los Lamentos, y desde ahí llaman a Moshe Dayan, que era el líder de esa batalla, y con lágrimas, llorando, le dicen, tenemos la ciudad de Jerusalén. Ahí se cumple el segundo brote, que es recuperar la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, todo esto lo pueden ver con mucho más detalle en un estudio que obviamente tomó algunos años de trabajo y que hoy en día pueden ver gratuitamente en mi página web y en mi canal. Ambos se llaman Ya llega nuestra liberación. Entonces, en YouTube Ya llega nuestra liberación y en internet www.yalleganuestraliberacion.com. Digo esto para los que lo quieran ver con mucho más precisión y detalle, lo que aquí resumidamente acabo de explicar. Y todo esto, toda la página web y el canal de Mauricio se los estamos dejando acá abajo en la descripción para que puedan conocer un poco más, ya a mayor profundidad, con mayor detalle, mayor número, todos estos datos, porque créannos que lo que ha plasmado ahorita Mauricio quizás es un resumen, ¿verdad, Mauricio? De todos los datos, de todo lo que has logrado encontrar, de la profundidad de tu estudio. Entonces, para que los que estén interesados a ir a profundidad en cada detalle, puedan ingresar a las páginas de él, tanto a la página web como a su canal, que los vamos a dejar acá abajo. Perdona y ahí en el estudio, complemento lo que acaba de decir con lo siguiente. En el estudio está al principio las bases o premisas bíblicas que sustentan los hallazgos y los cálculos, y yo las he sometido muchas veces en estos últimos años, Mario, a la revisión de sacerdotes, teólogos y exégetas, porque si alguno encuentra algún día un error, yo no me voy a molestar porque me lo hagan ver, al contrario lo agradezco, porque si tu compromiso es con la verdad y lo que quieres es alcanzar la verdad, abrazar la verdad, entonces una persona no se puede molestar porque le corrijan. Al contrario, si tú te estás apartando de la verdad, una corrección te regresa a la verdad. Lo comento porque yo tengo varios años sometiendo a este estudio a sacerdotes, obispos, teólogos y personas muy avanzadas en estudios bíblicos, proféticos, históricos, y la premisa la vuelvo a lanzar a todos los que escuchen esto es: quien tenga alguna objeción, quien consiga algo, quien vea algo que no le parezca, que lo diga. Porque hasta ahora lo que ha ocurrido, Mario, es que nadie le ha encontrado todavía la falla a las premisas ni a las conclusiones. Y si nadie le encuentra nunca la falla en las premisas bíblicas y en las conclusiones, entonces la conclusión es verdadera, y simplemente la parucía que termina con el arrebatamiento no puede ocurrir después de 2028, sino antes. Antes sí, o el mismo 2028, pero no después. Y esto, pues ya lo dijimos antes, nos lleva a ver la vida que tenemos por delante de otra manera, porque ya no hay tiempo de tantas cosas, más bien hay que correr a convertirse, a consagrarse y a prepararse para ese gran encuentro con el Señor, para ese gran momento. Interesante, Mauricio. Y ahora que mencionas esto que acabas de decir, perdón, cuando tú dices que lo has tocado con teólogos, lo has hablado con sacerdote, yo creo que a muchos les puede surgir la pregunta, cuando mencionas parucía o arrebatamiento, ¿cómo lo diferenciamos o cómo lo explicamos? Porque muchos teólogos o sacerdotes de repente te pueden plantear la idea del rapto
como tal, o el arrebatamiento, es una doctrina protestante y no es una doctrina católica. ¿Cómo puedes tú explicar este suceso, este acontecimiento, ya que como lo has presentado con teólogo, con sacerdote, para darle una fundamentación bíblica y que es real, que es parte de nuestra, que es lo que tú explicas, es parte de nuestra doctrina, que no es esa ¿cómo se llama? Parte que muchos quizás puedan llegar a confundirse de decir, pero lo que está diciendo Mauricio quizás es doctrina protestante o es una doctrina de los evangélicos que hablan de que nos vamos a desaparecer de repente y todo. No sé si me logro dar a entender. Sí, por supuesto. Pues mira, te digo una cosa, Mario. El que diga que esto no es bíblico, que no es católico, pues está contradiciendo las Sagradas Escrituras, porque esto está muy claro en la Biblia y con esa misma palabra. Eso está exactamente en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, donde te leo brevemente, dice así: os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, el arrebatamiento es bíblico, está en la Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y el nombre utilizado correcto según la Biblia católica es seremos arrebatados en nubes. Dice arrebatamiento, y la palabra arrebatamiento está otras veces en la Biblia porque han habido otros arrebatados. Por ejemplo, Elías. Elías dice, en Primera de Reyes, fue arrebatado en un carro de fuego. Arrebatado es la palabra. Enoc también fue arrebatado. Entonces, el arrebatamiento es bíblico y está exactamente en tres lugares con el nombre arrebatamiento. Con el nombre rapto no está en la Biblia, estará en la Biblia protestante. Pero eso, como decía yo antes, es una deformación protestante, porque el rapto se utiliza cuando una persona es en contra de su voluntad eh, tomada para pedir un rescate, para pedir dinero o con motivos sexuales, pero siempre es en contra de la voluntad. No, la palabra bíblica correcta y católica, o sea, la verdadera, es arrebatamiento, que repito, aparece tres veces, con Enoc, con Elías, y en la Primera de Tesalonicenses capítulo 4 lo dice muy claro el apóstol San Pablo: seremos arrebatados en nubes al encuentro con el Señor en los aires. Ahora, aunque aparezca con la palabra arrebatamiento solo tres veces en la Biblia, no significa que no esté en otras partes. El arrebatamiento está, como lo mencionaba antes, en los discursos escatológicos de Jesús. ¿Qué son los discursos escatológicos? Son los discursos en los cuales Cristo está dando las señales que anteceden a la parucía y nos explica además qué es la misma parucía. ¿Dónde están los discursos escatológicos de Jesús? Están en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 principalmente. ¿Por qué digo principalmente? Porque también hay parte del discurso escatológico de Jesús en Lucas 17 y en otras partes, ¿no? Digamos que hay otros por aquí y por allá, pero lo más importante, digamos, el grueso de los discursos escatológicos de Jesús son Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Y en los tres evangelios, explica el arrebatamiento con el verbo serán tomados, pero es lo mismo. Y lo dice así tal cual. Dos hombres están en el campo. ¿Qué hacen en el campo? Están cultivando, cosechando. Uno será tomado y uno será dejado. ¿Qué están haciendo las mujeres? Están adentro, están moliendo ¿qué? El trigo que los hombres cosecharon. ¿Lo están moliendo para qué? Para hacer el pan, es decir, la harina. Y de las dos mujeres que están que están moliendo el trigo, una será tomada y otra será dejada. ¿Qué significa eso? Significa que no todos los hombres vivirán el arrebatamiento. Lo que nos está diciendo Jesús es que independientemente si son amigos, o si son esposos, o si son compañeros, miembros de una familia, uno es tomado y el otro no. ¿Por qué? Porque uno vivía en santidad, cumplía los mandamientos, buscaba al Señor de todo corazón,
estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, por el Evangelio, por la sana doctrina, por la tradición, estaba dispuesto a dar la vida por defender la iglesia verdadera, por luchar contra las herejías, o sea, una persona totalmente comprometida con Dios y dedicada a una vida en santidad, pues esa persona cuya única preocupación es alcanzar la vida eterna y darle gloria a Dios, es arrebatada. El otro, el que está más pendiente de la mundanidad, de lo presente, el que no quiere cumplir los mandamientos, el que no tiene temor de Dios, el que abusa del otro para tener más poder, o el mentiroso, el que le monta cacho a la mujer, etcétera, etcétera, ese no es tomado. Entonces el verbo que utiliza Jesús es uno es tomado y uno es dejado, pero es el mismo arrebatamiento, o sea, uno es tomado en arrebatamiento, ¿no? Entonces, el arrebatamiento es totalmente bíblico. Lo que pasa es que los católicos como que no lo estábamos predicando con suficiente fuerza, en cambio los protestantes, nuestros hermanos separados, sí lo estaban predicando con fuerza con el nombre de rapto. Ahora, bíblico es, independientemente de lo que sea, de las opiniones, lo que estamos conversando tú y yo hoy es de lo que está en la Biblia. Estamos hablando de lo que es bíblico. Y como decíamos antes, que aunque nos hayamos enterado de algunas cosas por revelaciones privadas, nuestro deber, nuestra responsabilidad como católicos, según lo explica Catecismo 65, 66, 67, es ver dónde están las Sagradas Escrituras, porque las revelaciones privadas no pueden pretender superar ni ampliar la revelación pública que es la Biblia. Interesante, Mauricio. Ahora, ¿qué es lo que sucede antes de que llegue este momento de la parucía? ¿Qué acontecimientos vivimos antes de que lleguemos a este momento cumbre? Y que luego tú mencionas que viene el reino de los cielos y todo lo del final, ¿verdad? ¿Qué es lo que acontece antes como un proceso preparatorio o de anticipo a la parucía? Qué importante tu pregunta, importantísima, vital, y la vamos a responder como lo suelo hacer yo, que es mi misión y lo que intento hacer, siempre desde el punto de vista bíblico. O sea, Biblia en mano, que es lo más importante. Aunque uno se pueda apoyar, claro que nos podemos apoyar en profecías privadas, pero la base de nuestro análisis tiene que ser la Biblia. Fíjate que ya en la época de San Pablo se pensaba, muchos nuevos cristianos pensaban que la parucía era inminente, o sea, que el retorno de Cristo en gloria y majestad era algo cercano. Y el apóstol San Pablo, para aclarar que no era algo cercano, que faltaba mucho todavía y que no se impacientaran todavía por eso, le dice, no, 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 eso no es todavía. Y les dice dos cosas y después una tercera, tres cosas que tienen que ocurrir antes. Dice así, primero tiene que venir la gran apostasía y manifestarse el hombre impío, el hombre de iniquidad, ¿no? Ese que se pone por encima de Dios o que pretende ponerse por encima de Dios y tomar para sí lo que a Dios le corresponde, como su trono, ¿no? Como su debido culto y idolatría. Allá hay dos señales. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío. Pero él añade otra, después dice que el hombre impío, el malvado, el anticristo, no puede manifestarse mientras lo retenga el catejon, que es esta palabra griega que significa el retenor, el que lo retiene, el que lo contiene. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir? La gran apostasía. La gran apostasía ya llegó a la iglesia y se puede ver de muchísimas maneras. Pues el que no lo quiere ver es porque tiene ojos y decide no ver, pero se puede ver, por decir un ejemplo nada más, se puede ver en la manera como se ha masificado a nivel mundial, a nivel universal, la profanación eucarística, es decir, cómo se ha perdido lo que por tantos siglos, casi por 20 siglos, la Iglesia mantuvo con tanta fe y respeto a la Eucaristía, a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y resulta que casi que de un día para otro, pues todo el mundo a comulgar en la mano, la comunión la reparte quien sea, la agarra quien sea, la reparten en bolsitas o con dispensador de hostias, o se la llevan para la casa, o sea, se perdió la fe en la presencia real de Cristo, se le perdió el respeto al mismísimo Dios en la Eucaristía, y ya la gente como que le da igual, la gente ni se arrodilla para comulgar, ni siquiera saluda al Señor cuando entra a la iglesia en el sagrario, o sea, todo esto, pero principalmente la profanación eucarística masificada, es decir, todo el mundo comulgando en la mano y recibiendo la Eucaristía de manos no consagradas, es una de las principales señales de que llegó la gran apostasía. Es decir, la apostasía significa un alejamiento masivo y generalizado de la fe, una pérdida de la fe,
pero significativa, significativa, que ya comenzó, repito, la estamos viendo desde hace algunos años, y es una de las pruebas más fuertes de que ya estamos en ese tiempo, porque repito, lo que había dicho Pablo es que no los engañe nadie. Primero tiene que venir la gran apostasía. La gran apostasía no había llegado nunca. 20 siglos se esperó que llegara y llegó ahora. Y después dice, tiene que manifestarse el hombre impío, pero no se va a manifestar hasta que lo tenga, hasta que esté presente el que lo retiene. Entonces, hay definitivamente sucesos que preceden a la parucía y que tienen que vivirse antes de que ocurra. Y si la gente no los conoce y no está pendiente, no está en vela, pues le van a pasar por encima sin que se entere. Está asociado a esto también el gran cisma. El gran cisma no es como los cismas que vivió la iglesia en el pasado. Yo lo voy a resumir con estas palabras muy sencillamente. La iglesia ha vivido muchos cismas. El gran cisma de Oriente, el cisma de Occidente, que fue cuando el de Aviñón, ¿no? Con Roma, el cisma de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII, muchos cismas ha tenido. Pero en cada uno ha sido como perder un miembro, un pedazo. Por ejemplo, en el cisma de Occidente, perdón, en el cisma de Oriente se perdió una pierna. En el cisma de Lutero se perdió un brazo. Pero el cuerpo permanece, o sea, se pierde un miembro importante, pero la iglesia permanece como cuerpo. El gran cisma final predicho, Mario, es de tal magnitud, o sea, de tal proporción, que en lugar de ser representado con este símil, con esta metáfora de que se pierde un miembro, es prácticamente que se pierde el cuerpo entero y queda un pedacito de ojo con un pedacito de oreja y un pedacito de frente. Es decir, el último cisma predicho no era que se iba a perder otro pedazo, como en todos los cismas anteriores, sino que se iba a perder casi el todo e iba a permanecer solamente un pequeño resto fiel, que dicho sea de paso, lo del resto fiel es bíblico y está no una vez en la Biblia, está en muchos lugares de la Biblia, entonces que la gente no invente que los restos fieles es una creación de los hombres o algo producto del delirio de la gente de hoy en día. No, el resto fiel que permanece fiel a Cristo en los últimos tiempos estaba perfectamente predicho en la Sagrada Escritura. O sea, es también totalmente bíblico, perdón, como lo es el arrebatamiento. Entonces, este último cisma está a las puertas, pero a la puerta está, pero que se le debe venir, ya lo tenemos casi encima. De hecho, los sacerdotes y obispos de Alemania están presionando para que haya sacerdotes, sacerdotisas, es decir, de consagración, de mujeres sacerdotas, también matrimonios homosexuales, o que los sacerdotes se puedan casar, es decir, que un sacerdote pueda tener una pareja, pueda tener una mujer. Todas estas cosas están presionando y como diciendo, y si no me las das, yo igual las voy a hacer. Es decir, el megacisma está a las puertas y no se ve solamente en ese aspecto. Y estoy poniendo lo de Alemania como un ejemplo. O sea, el megacisma predicho también está a las puertas. Y todo esto lo digo como parte de la respuesta a tu pregunta. Es decir, las cosas que tienen que ocurrir necesariamente antes de la parucía. Posiblemente la crisis sanitaria mundial forma parte y también estos rumores de guerra que hay todo el tiempo, ¿no? Que ya se ve las guerras que está a punto de estallar allá en China, allá en el Medio Oriente, allá en no sé qué, allá entre Rusia y tal. O sea, que Jesús habla en sus discursos escatológicos de rumores de guerra, guerras y rumores de guerra. Y también habla de falsos profetas. En esta época han pululado, se han multiplicado los falsos profetas de una manera bárbara, Mario. Uy, qué cantidad. Pues tú mencionabas como ejemplo la cantidad de gente que dice que habla con Jesús, que habla con la Virgen y es mentira. Pero no solamente eso, sino la gente que se presenta al pueblo como si tuviera realmente una misión de pastoreo, una misión de guía. Síganme a mí, yo soy el que sabe. Casi cualquiera que venga diciendo, síganme a mí, yo soy el que sabe, I am the chosen one, ¿no? Yo soy el que tienen que escuchar y que seguir. ¡Ay, qué peligro, Mario! Porque un verdadero profeta nunca centra su atención hacia sí mismo. Para Cristo, ver la Biblia y ayudar a que el pueblo se prepare para salvarse, pero dándole todo el protagonismo y toda la atención al Salvador, a Cristo, al Mesías, la luz del mundo, y a su Madre Santísima, dispuesta por Dios para ser la capitana de los últimos tiempos. Pero cualquiera que se quiera dar ahorita como el gran profeta o el mejor exégeta de los últimos tiempos,
y que siempre siente su atención en el mí, en el yo, en sígame a mí, escúcheme a mí, eso no viene de Dios. ¿Cómo es? El profeta de Dios como San Juan Bautista, agacha la cabeza y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de quien yo les hablaba, de quien yo no merezco ni siquiera agacharme para desatar sus sandalias. Y es conveniente que el que anuncia al Salvador, el que le prepara el terreno al Mesías, pero desapareciendo, estando dispuesto a desaparecer. Yo soy nadie, yo tengo que desaparecer para que los ojos y la atención en Cristo, en el Mesías, no en mí. Así es, justamente, Mauricio, y es muy interesante todo lo que has mencionado. Así podemos comprender todo este proceso que viene antes de esta parucía. Significa, Mauricio, que nosotros, todos, en toda nuestra totalidad, vamos a vivir la tribulación. Todos vamos a pasar la tribulación antes de llegar al proceso de la parucía. ¿Es así, verdad? No, ¿No? para aclararlo. Bíblicamente se demuestra también, y está en muchas partes de la Biblia, que un grupo de personas librado de la gran tribulación. En un estudio que tengo publicado en mi página web, en mi canal, ahora se titula Parucía y Segunda Venida, pero lo estoy rehaciendo, mejorándolo con el título Parucía y Juicio de las Naciones. Ahí se demuestra bíblicamente, porque si no es bíblicamente la demostración no sirve, que sí hay un grupo de personas que se van a librar. De hecho, en el Apocalipsis, mira qué interesante lo que voy a decir, en el Apocalipsis, en varios lugares, por ejemplo en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14, se ve muy claramente, y en Apocalipsis 15 también, y lo destaco, en Apocalipsis 14, Apocalipsis 15 y en Apocalipsis 7, se destaca que los liberados, los librados, los salvados, están divididos en dos grupos, Mario, dos. Un pequeño grupo de rescatados, rescatados antes de la tribulación, y un grupo grande, santificado, en la gran tribulación. Entonces, hay muchas citas bíblicas que están en el estudio que acabo de mencionar, donde se demuestra con absoluta certeza bíblica, o sea, sin la menor posibilidad de error, o sea, con certeza bíblica diáfana, que hay un grupo de personas que no van a vivir la gran tribulación. Entonces, justamente cuando en sus discursos escatológicos que antes mencionábamos, Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, Jesús dice, uno será tomado y uno será dejado, el tomado es el arrebatado en la parucía y el que se queda es para vivir la gran tribulación. ¿Me explico? Es decir, sí hay un grupo que va a ser rescatado. En la Biblia están representados en el Apocalipsis como 144.000 y hay una discusión que tiene casi 2000 años de si esos 144.000 es un número literal crudo o si es simbólico. Indica una cantidad de gente que nadie sabe cuántos son. Pues yo siguiendo las reglas de exégesis de oro de Santo Tomás de Aquino y de San Agustín, refrendadas y mejoradas y explicadas en la encíclica Divino Aflante Espíritu del Papa Pío XII, sabemos, sobre todo y principalmente por la de Santo Tomás de Aquino en su Suma Teologal, que dice omne sensus sacra scriptura fundetur superliteral, en todos los sentidos de la Sagrada Escritura se fundamentan sobre el sentido literal, que la primera interpretación que uno tiene que buscar es literal cruda y solamente aplica literal simbólica cuando la interpretación literal cruda es imposible. ¿Qué quiero decir? Si algo no puede ser literal crudo, entonces busco el simbolismo detrás. Por ejemplo, si veo en el Apocalipsis una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, no puede ser literal crudo porque esa bestia no existe. Entonces busco la interpretación literal simbólica. Pero cuando el Apocalipsis dice que los rescatados son 144.000, para mí es literal crudo, es decir, son exactamente 144.000, porque la regla de oro de la exégesis bíblica de San Agustín, refrendada por el Papa Pío XII, dice que solo aplica el buscarle la literal simbólico, es decir, el simbolismo detrás, cuando es imposible literal crudo. Y como sí es posible que los rescatados iniciales sean solo 144.000, entonces no hay por qué buscarle simbolismo o alegoría o lo que sea. No, para mí son. Pero bueno, independientemente si la discusión es si son exactamente 144.000, que es lo que yo creo
o si 144.000 es un número simbólico. Lo que sí es completamente seguro, o sea, con certeza bíblica absoluta, es que esos rescatados son raptados, perdón, lo dije en sentido protestante y pido disculpas, son arrebatados antes de iniciar la gran tribulación. Y la Biblia lo dice en muchas partes, lo dice, ya que has sido paciente, ¿no? Has sido fiel a mí, te guardaré de la hora de la prueba que ha llegado para todos los habitantes del mundo. Así lo dice Apocalipsis 3, lo que acabo de decir. Ya que tú has sido fiel y paciente, yo también te guardaré, te libraré de la hora de la prueba que ha llegado para todos los habitantes del mundo. Y en el estudio, pues comparto como 10 o 12 citas más que apoyan el mismo suceso. También en los discursos escatológicos de Jesús, mira qué interesante esto, y ya con eso cierro la respuesta. Jesús hace en su segunda venida un símil muy interesante, Mario, con el suceso del diluvio de Noé y con el suceso de Sodoma y Gomorra. Mira qué interesante como lo dice Jesús. Le está hablando de la parucía, ¿eh? Está hablando de su retorno en gloria y majestad para este rescate. Y él pone de ejemplo primero a Noé y después pone a Lot con su familia. ¿Qué pasó con Noé? Él había decidido destruir la tierra porque ya los hombres estaban dedicados todo el día al mal. Eran perversos desde que amanecía hasta que anochecía. Pero dice la Biblia que uno halló gracia a los ojos de Dios. Uno fue hallado justo ante Dios. Y él es librado del diluvio en un arca con su familia. Y Jesús dice que, lo pone como ejemplo de la parucía, dice que será como en los días de Noé. Y después pone el segundo ejemplo. El mismo Jesús pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fue en Sodoma y Gomorra? Lo mismo que en la época de Noé. Estas ciudades estaban ya completamente corrompidas y pervertidas. No quedaba nada bueno y santo ahí. Todo era perversión sexual, sodomía, todo era maldad, todo era un libertinaje, un desenfreno sexual, pero sin medida, hasta la maldad extrema. Pero había un justo, había un hombre que temía a Dios, cumplía los mandamientos, vivía en santidad. ¿Y él por qué tenía que sufrir ese castigo? No, Dios le manda a 2 ángeles y le dice, agarra a tu mujer, a tus hijos y sal, porque esta ciudad va a ser destruida. Y después de que sale Lot, viene el castigo. Pero la parte que estoy destacando es esta, Mario, mira qué interesante. Cuando Jesús está hablando de la parucía y pone como ejemplo, será como en los días de Noé y será como en los días de Lot, ¿qué nos está diciendo? Que así como en los tiempos de Noé, el justo Noé fue librado con su familia y en los tiempos de Lot, el justo Lot fue librado con su familia, lo que nos está diciendo al hacer el mismo Cristo, el símil, al hacer el mismo la asociación, nos está diciendo que sí van a haber Noés de nuestros días, que sí van a haber Lot de nuestros días. Entonces yo animo a todos los que escuchen este programa a que vean ese video y a que investiguen, analicen, profundicen en la Sagrada Escritura, sobre todo, principalmente los discursos escatológicos de Jesús, Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, porque ahí está el misterio de que sí hay un grupo rescatado, arrebatado, que no vive la gran tribulación. Aunque sea muy poquito, 144.000 porcentualmente en la tierra, es como el 0,0001%, pero hay que esforzarse, Mario. Es decir, hay que esforzarse. Es muy difícil, sí, pero para eso tenemos los medios, los sacramentos, la oración, el Santo Rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María, la consagración a la Purísima Sangre, buscar a Dios de todo corazón, amar a Dios de todo corazón. Es decir, tener temor de Dios, no en el sentido de tenerle miedo, sino tenerle verdadero respeto que se merece Dios, comulgando siempre de rodillas y en la boca, defendiendo la tradición, la sana doctrina y estando dispuesto, Mario, a dar la vida por Cristo, o sea, verdaderamente a derramar la sangre por Cristo y por el Evangelio. Esos van a ser arrebatados. Interesante porque has tocado todo el tema con fundamentación bíblica, has traído toda la historia del Antiguo Testamento con pruebas, con fundamentos, con el ejemplo perfecto del santo ante toda alrededor de toda la contaminación, de la maldad, de todo lo que podemos observar en Sodoma y Gomorra. Y me llama muchísimo la atención cómo tomas este ejemplo y lo plasmas a esta realidad que en un futuro estaremos viviendo, ya muy próximo. Y ahora me queda una duda más. ¿Dónde se encuentra este aviso que tanto se habla últimamente, que
Se escucha en revelaciones privadas, tanto en revelaciones aprobadas como en revelaciones que no han sido aprobadas. ¿Es real esto del aviso? ¿Hay alguna fundamentación bíblica que encontremos para poder decir de que el aviso es real? ¿Y dónde se encuentra en este lapso de tiempo que tú has podido encontrar en tus estudios? Yo te lo voy a responder con respuesta corta, pero el tema es tan importante, Mario, que te invito a que hagamos un programa exclusivamente para eso, porque es un tema que fácil puede llevar 50 minutos a una hora. Claro, Yo tengo 16 citas. desde ya, Mauricio, entonces, comprometido para poder tocar un tema del aviso. Sí, sí, porque realmente es muy importante, está muy cercano y mucha gente todavía no lo conoce y sobre todo no sabe dónde está en la Biblia. Y más importante que lo que nos dijo María en Garabandal, que es importante, por supuesto, o que lo que dijo Mary Jane Eden del aviso o cualquier otro, lo más importante es leerlo directamente en las Sagradas Escrituras. Yo tengo recopiladas 16 citas bíblicas del aviso, las pueden ver en un video en mi página web que se titula Iluminación de las Conciencias y también le dediqué una buena sección en mi libro Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. Ahí en mi página web pueden tener acceso al libro. Eh, el aviso es totalmente bíblico y de hecho la palabra bíblica correcta es iluminación. Así como antes explicábamos que la palabra correcta bíblica no era rapto, así no está en la Biblia, ninguna Biblia católica dice rapto, sino dice arrebatamiento. Seremos arrebatados en nubes como arrebatado fue Elías y arrebatado fue Enoc. La palabra correcta desde el punto de vista de nomenclatura bíblica es iluminación, porque así es como aparece en la primera carta a los Corintios, o sea, en la carta de San Pablo, cuando él habla de este suceso de la misericordia de Dios para que veamos el estado de nuestras almas, para que veamos como un espejo, como Dios nos ve a nosotros, porque no se trata de una autoevaluación. Nosotros los hombres somos muy malos en autoevaluarnos, porque todos los hombres se consideran buenos a sí mismos y malos el otro. Aquí no se trata de una autoevaluación, porque en la autoevaluación todos sacamos 20. No, aquí se trata de una evaluación de Dios a nosotros, con lo cual muchos estamos reprobados, ¿no? Y en esas explicaciones que nos da el apóstol San Pablo en varias partes, y que también está en el libro de Daniel, también está en Zacarías, también está en Apocalipsis 6 y en otras partes, la palabra correcta, digamos, bíblicamente hablando, es la iluminación de las conciencias. ¿Por qué nosotros lo llamamos aviso? Bueno, porque es el nombre que se le viene dando desde las apariciones de la Virgen María en Garabandal y es un nombre como que se ha popularizado con otras revelaciones privadas, como la de Mary Jane Eden y otras, ¿no? Eh, pero el nombre es iluminación, iluminación de las conciencias. Y de hecho, mira qué interesante, es el nombre que siempre María utiliza para el aviso en el libro azul del Padre Gobi. O sea, hay varios mensajes donde María nos explica el aviso en este maravilloso libro, pero cuando María lo refiere, lo hace con los mismos términos bíblicos, es decir, que seremos iluminados, la iluminación de nuestra conciencia. Dios iluminará el secreto de nuestros corazones, nuestra verdadera intención y actitud quedará iluminado, como lo explica María en el libro azul del Padre Gobi. Eh, el tema es muy complejo, es muy largo, y aunque quiero hacer un programa aparte para ello, sí voy a responder tu pregunta de cuándo ocurriría. En el estudio bíblico profético que les sugerí, que se llama Parucía y Segunda Venida, y que estoy mejorando y retitulando Parucía y Juicio de las Naciones, estoy proponiendo con humildad, porque uno cuando habla de fechas tiene que ir con mucha prudencia y humildad, no como con certezas y no como el que tiene la verdad, porque la fecha solo la sabe Dios. Pero estoy proponiendo humildemente una propuesta cronológica en la cual, muy en resumen, es así: aviso y milagro en el 2022, parucía en el 2023 y juicio de las naciones en el 2030. Y si me Interesante. permites, Sí, sí, claro, claro, me claro. acordé de algo tan importante que no quisiera dejarlo que quedara fuera de este programa porque sí es relevante dentro del contexto de esta discusión. Hay un suceso bíblico importantísimo, Mario, que nos hace ver, y con esto regreso al tema anterior, pero es que vas a ver cuando le escuches que no puedo dejar de decirlo, que sí son librados unos pocos, pero que la mayoría tiene que ser purificada
en el martirio de sangre, es decir, tiene que pasar por la prueba más dolorosa. Es lo que ocurrió exactamente con los apóstoles de Jesús cuando él fue a afrontar su pasión y su muerte. Él les había advertido todo lo que tenía que vivir. Él les había dicho varias veces, le había explicado que el Mesías tenía que pasar por su pasión, por ser torturado, crucificado, asesinado, y que tenía que resucitar el tercer día. Él se los había advertido mucho, pero ellos como que no terminaban de interiorizarlo, de captarlo, de comprenderlo. Bueno, el punto es que cuando Jesús les advierte de todo esto que va a vivir, salen incluso algunos como con valentía, como Pedro, no, no, yo no me escandalizaré de ti. Tal vez estos te abandonen, yo voy a estar contigo y yo dispuesto a que me maten, a dar la vida por ti. Yo el gran Pedro no te va a fallar. Y Jesús le dice, Pedro, tú eres el primero que me vas a fallar, el primero que me va a negar. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? De los 11 apóstoles que quedaron con él, porque uno ya lo había traicionado, de los 11 apóstoles, 10 tuvieron miedo, se escondieron, o vieron de lejos, o se fueron, o lo negaron como Pedro, o simplemente no tuvieron el valor o el coraje de acompañar a Jesús y de estar con él a los pies de la cruz. ¿Sabes cómo murieron esos 10 apóstoles? Con el martirio de sangre. ¿Quién fue, Mario, el único apóstol que no tuvo que derramar su sangre para salvarse? San Juan. Aquel que, claro, que venciendo el temor y venciéndose a sí mismo, él sabía que lo podían apresar por demostrarse como discípulo, como apóstol. Él sabía que podían hacerle lo mismo, o sea, que podían llegar a crucificarlo con él, o él sabía que podía ir a la cárcel o que lo podían torturar. O sea, él sabía que se exponía a todo, y él venció su amor propio, se venció a sí mismo, o se negó a sí mismo, y fue el único que tuvo el valor, el coraje de acompañar a Jesús ese día, acompañar a Cristo. Fue el único que no derramó su sangre por Cristo. ¿Te das cuenta que parece una contradicción, pero es muy ilustrativo para los últimos tiempos en lo que estoy diciendo? Mira cómo lo reparafraseo lo que ya había dicho antes. Si tú ahora estás en este momento verdaderamente comprometido con Cristo, con la verdad, con el Evangelio inalterado, con la sana doctrina, con la tradición, con el respeto a la Eucaristía, con la comunión solamente de rodillas en la boca, aunque nos vean mal, aunque nos vean y nos digan y nos insulten, si tú realmente estás dispuesto de verdad a derramar la sangre por Cristo, a que te maten por el Evangelio y por Cristo, tú puedes ser librado si Dios lo quiere. Pero si tú ahora andas con cobardías y prefieres por mantener tu status quo y tu vida cómoda, quedar con los compromisos con el mundo, vemos que la iglesia se está casando con el mundo, se está haciendo amiga de la ONU, se está haciendo amiga del tal, ¿no? Y comienzan a darnos doctrinas que parecen más masónicas y comunistas que cristianas. Y tú por comodidad permaneces en esa falsa iglesia, que seas amiga del mundo y que el Apocalipsis llama la gran ramera, entonces también puedes salvarte, como se salvaron los otros 10 apóstoles. Pero ¿sabes cómo, Mario? Con el martirio de sangre. Entonces mira qué importante, y con eso complemento tu respuesta anterior, y ahora ves por qué no podía dejar de decirlo, porque era tan importante. Eso que ocurrió con los 12 apóstoles, o con los 11 apóstoles, es una prueba más de que al librarse Juan, único que no murió en el martirio de sangre, porque fue el único que estuvo dispuesto a morir por Cristo, y los que no estuvieron dispuestos a morir por Cristo en el momento de la pasión, les tocó morir por Cristo, derramar su sangre por Cristo. Increíble. Y has hecho que es increíble la forma en la que lo analizas. Y es muy cierto. Ahí está el claro ejemplo en los apóstoles. El apóstol que estuvo ahí al pie de la cruz y los que no estuvieron y luego les tocó derramar su sangre por el Señor. Es increíble y tendríamos que seguir y seguir y seguir quizás unas 3, 4, 5 horas más de programa, porque tanta información es tan lleno de datos, de análisis bíblico, que esperamos, Mauricio, de verdad, poderte tener más adelante. Por el momento vamos a finalizar acá este programa, ya que ya los tenemos durante un buen tiempo a nuestros hermanos y queremos que vayan digiriendo este conocimiento nuevo, que vayan aprendiendo al estudio bíblico y que conozcan cómo va yendo este proceso. Y como les dijo Mauricio, es una propuesta que él hace de tiempo, acorde a los estudios que ha hecho, y que solo Dios sabe el día y la hora,
pero con los estudios que él ha podido observar y con lo que ha estado muchos años en investigación, ha logrado ir conociendo el significado de cada profecía, de cada dato, de cada número. Pero bueno, Mauricio, por el momento vamos a finalizar acá el tema. No sé si quisieras darle algún mensaje a nuestros queridos hermanos antes de que terminemos, algún mensaje de ánimo, algo que quieras decirles a ellos. Dos cosas muy breves. La primera es, no es importante conocer las fechas, y Dios lo que quiere es que permanezcamos en vela. Si me atreví a dar alguna propuesta cronológica es como para entender un poco la secuencia de eventos y estar preparados, pero las personas que se basan solamente en buscar fechas, en querer saber fechas, eso es curiosidad y suele ser una curiosidad insana, porque si yo sé la fecha, entonces tengo la tentación de postergar mi conversión, ¿no? Si yo supiera la fecha exacta de la parucía, yo digo, bueno, cuando falten 2 semanitas me busco un cura, me confieso y ya me salvé. No, no, no. Eso es mentirse a uno mismo, eso es autoengañarse. Y Dios no quiere que sepamos fechas, sino que permanezcamos en vela. Eso es lo importante, estudiando la profecía. Y despedirme con un mensaje de esperanza. Fíjense que el mismo título de mi libro, Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada, y la asocio también al nombre de mi canal y de mi página. La esperanza está asociada a que ya llega nuestra liberación, a que está cerca, porque Jesús dice en sus discursos escatológicos, por ejemplo en Lucas 21, que varias veces referí, después de que él narra todos esos sucesos pues que a la gente le mete miedo, porque son cosas muy duras que se van a vivir, pero mira cómo termina Jesús, dice: cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Es decir, nosotros no tenemos que tener el miedo a la tribulación, lo que tenemos que tener la alegría de que viene el esposo a rescatarnos, viene el Mesías a liberarnos de Egipto, no el Egipto de antes, el Egipto como el mundo pecador completo, y Cristo viene a sacarnos de ahí para llevarnos a la verdadera tierra prometida, que es el reino de Dios en la tierra. Entonces el mensaje verdaderamente es de esperanza. Fíjate que el mismo libro del Apocalipsis, Mario, eso ya lo hablaremos en otro programa con más detenimiento, es un libro de enorme esperanza para el que espera en Cristo, para el que espera la parucía, y un libro de pura desgracia, maldición y catástrofes para el que vive en pecado y no quiere afrontar la justicia divina. Mira qué interesante, el mismo libro es la más grande esperanza para el que espera el rescate y es la más grande maldición para el hombre que no quiere convertirse porque no quiere que venga el juez a pedir cuentas. Entonces, estemos nosotros entre ese grupo de personas que ven el Apocalipsis y la liberación como el rescate, como la mayor bendición, como el anhelo de por fin llegar a casa, ¿no? Como las últimas palabras que dijo San José Sánchez del Río, después de decir viva Cristo Rey, que le pegan, bueno, no, primero le dan con un cuchillo, después de decir viva Cristo Rey, y sus últimas palabras antes de que le pegaran un tiro es regreso a casa. Si nosotros tenemos la conciencia de que esta no es nuestra casa, de que estamos en una prueba, en un mundo temporal, peregrinos, como siempre decía Juan Pablo II, peregrinos, sentirse peregrino. Si uno se siente peregrino y que esta vida solo es una pequeña prueba para ver quién es digno del reino, entonces la muerte ni siquiera es una desgracia, es ya llegué. Por eso es que en lugar de estar triste, San José Sánchez del Río, cuando ya ve que lo están matando, dice, por fin regreso a casa. Si tu esperanza es la parucía, el rescate de Cristo y el reino, ni siquiera nos importa, Mario, si en la gran tribulación morimos o no morimos. ¿Qué más da? Lo que importa es ser dignos del reino que Dios tiene preparado para vosotros desde el principio del mundo, como dice Mateo 25. Con eso me despido, muy agradecido por esta invitación, para ti y para todos los de Proyecto Dominus Tecum que te siguen, que Dios los bendiga y que la Santísima Virgen María los cubra con su poderoso manto. Muchísimas gracias a ti, Mauricio, por tu tiempo, por el espacio que nos has brindado. Te agradecemos por extender tu conocimiento con nosotros, este estudio de muchos años que has presentado acá y que estamos muy agradecidos porque lo puedas dar a conocer. Gracias, esperamos tenerte próximamente por acá. Esta es tu casa también. Así que de esta forma nos despedimos, queridos hermanos. Ha sido un gusto poder brindarles esta transmisión. Por favor, estudiemos, preparémonos, apoyémonos en la Biblia principalmente, en la sana doctrina del Señor y mantengámonos fuertes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Santísima Virgen de Guadalupe! Y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.